episodio de Se Vale. Yo soy Sara Israel. Y yo soy Rocío Corrales y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre las sectas, un tema igual que teníamos pendiente y que queríamos charlar y contarles mucho chisme. En este episodio van a escuchar una voz que van a decir, ¿es la voz de la conciencia de las chicas? Pero no, no es la voz de nuestra conciencia, va a ser Jorge, que nos va a estar apoyando, dando sus opiniones también sobre este tema que es muy interesante, muy complicado. La idea de hablarlo ha nacido porque, aunque muchas personas no lo sepan, en Cochabamba hay una secta que lleva funcionando alrededor de 20 años, que tiene características muy fuertes de las que vamos a ir contando un poco. Y Chío, a ver, vamos empezando ya con el tema. Sí, creo que es un tema igual muy delicado y queríamos como que sacarlo aquí, compartirles parte de lo que sabemos, de nuestras experiencias también. Y es como que yo quería partir con esta pregunta, ponte, ¿no? Es como que, ¿quiénes son las personas que integran las sectas? ¿O quiénes son las personas que son llamadas a ser parte de las sectas? Y creo que tú y yo lo conversábamos antes de grabar y es como que tiene que ver mucho con esta idea de identidad y sentido de pertenencia, ¿no? Que te ponen en lugares como estos, que muchas veces igual pueden como que rebasar, yo creo, ciertos límites de tu libertad individual y de tu libertad de conciencia y elección, ¿no? Sí, es interesante que las sectas funcionan muy parecido a cómo funcionan las pandillas, ¿no? Ya. Porque en las pandillas, quienes son partes de pandillas son personas por lo general que no tienen una familia de la que agarrarse, personas que no se sienten parte de un grupo. Entonces, lo que te ofrece la pandilla es ser parte de una comunidad. Lo mismo sucede con las sectas. Hay personas que tienen ciertos vacíos espirituales, personales, familiares, problemas emocionales y esas heridas, estos vacíos que tienen, de alguna forma los llena la secta y por eso se hacen parte y se enganchan de las sectas. Sí, igual eso que decías, ¿no? Este proceso de ser cooptado por una secta, bueno, no sé, o estar en una secta, es como un proceso sistemático, ¿no? Este ejemplo que mencionábamos, el de la ranita, no es que vas y ya estás dentro, es como es un proceso lento, sistemático, es como que primero sientes la metáfora de la ranita, ¿no? Es como una ranita que la están hirviendo, pero no es que no lo siente en ese momento, sino que es poco a poco, la van calentando, luego está tibiecita, luego está un poquito más caliente y vas normalizando y crees que es el lugar, ¿no? Entonces siento que lo mismo pasa con las sectas, que es un proceso de convencimiento y que muchas veces tal vez puede ser muy peligroso. Sí, realmente es peligroso porque hay muchos casos muy fuertes. Lo vamos a abordar más a profundidad más adelante, pero creo que un aspecto común, o sea, más allá del poder y de usar lo espiritual, es que en casi todas las sectas también hay violencia sexual. Para mí eso es una de las cosas más interesantes. Lo vamos a abordar después, pero también yo tengo la pregunta de ¿qué hace que alguien sea parte de una secta? Que una secta lo pueda de alguna forma atrapar. Porque de esta que yo les estoy mencionando, que hasta el día de hoy sigue funcionando, yo fui a este lugar. Y también fue una experiencia muy rara, puedo decir, casi fui parte de una secta porque sí fui ahí. Y para mí fue como contradictorio porque me invitó una amiga, como es un espacio de meditación en el que te puedes conectar contigo misma y no sé qué, dije, ya puedo probar. También como que por mi amiga quería como conectar con lo que ella estaba conectando para seguir vinculada a ella. Y cuando llegué, el tipo me dijo, el que guiaba, el líder, digamos, del lugar, me dijo, tú tienes un problema con los hombres, seguro tienes algún problema con tu menstruación, ¿no? Y yo siempre fui irregular, yo era como, ¡oh! ¿Cómo lo supo? Sí, entonces era como, wow, ¿cómo lo supo? Pero si nos ponemos a pensar, gran parte de la población, si no eres irregular, tienes cólicos en tu menstruación, o sea, la mayor parte de mujeres tiene algún tema con la menstruación. Y me dijo, tiene que ver con que tú odias a los hombres, piensas que los hombres son malos. Y la verdad es que en ese momento sí lo tenía. Y me dijo todavía, y esto tiene que ver con tu abuela paterna. Y o sea, sí habían historias que me hacen creer eso, porque mi abuela... Tenía mucha correlación con lo que estabas viviendo. O Pues. sea, yo podía relacionarlo con cosas reales y no sé cómo ver cuánto es como decir ideas o conceptos generales, porque igual si nos podemos a pensar a nuestras abuelas, claro que han tenido problemas con los hombres. Históricamente, las mujeres han sido violentadas, relegadas, si no ha sido su papá, si no ha sido su esposo, ha sido alguna autoridad. O sea, siempre, las mujeres tenemos un historial de problemas con los hombres. Entonces yo era como, ¡oh! Puede ser, sí. Porque sí había también historias de mi abuela que sí tuvo como un tema con mi abuelo que no quería estar con él y como que no la dejaba dejarlo. Y yo decía, ¡oh! Puede ser que sí sea cierto lo que está diciendo y que este hombre sí sabe más de lo que yo pienso.
¿Y eso te lo dijo como que al inicio, así de entrada, al principio? De entrada, es como que llegué, me recibió en la salita, me dijo, me esperas un rato, llegó otra persona, y la primera cosa que me chocó ahí fue que tenían su propio saludo. No se saludaban de hola, tenían una palabra energética que se decían y hacían un saludo raro con los brazos. Yo decía, así, ¿qué se creen estos? Como que esa fue mi primera impresión. Y luego se acercó, se sentó a hablar conmigo y me dijo, le dije, me invitó tal persona a que venga, no sé qué, y me invitó a hacer una meditación y antes de hacer la meditación como que habló un poquito conmigo y fue directo decirme esas cosas. Y yo estaba como, sí parece, o sea, sí parece, ¿cómo lo supo realmente? ¿De dónde sale esta información? Pero también es información un poco general, ¿no? Luego entré a una de las salas, había una camilla, hice una meditación y me fui. Creo que volví una vez más para que me hagan un tratamiento en el cabello, porque también trabajaba haciendo masajes linfáticos, tratamientos del cabello que lo hacía otra chica del lugar, pero nunca volví, no me enganché, porque también habían cosas que mi amiga que pertenecía a este lugar me empezaron a chocar, por ejemplo, les cambiaban el nombre. O sea, ¿se imaginan permitir que te cambien el nombre? Entonces, lo que sucedía, por ejemplo, con mi amiga, era que de un día a otro llegó y dijo, yo ya no soy Carlita, pongámosle. Yo ahora soy tía, porque sus nombres también son súper raros, no fue ese nombre. Y me empezó a chocar ahí porque sentía como que la estaba alejando, porque igual... Como quitándole su identidad también, ¿no? Y haciendo esta separación de ellos y nosotros, ¿no? Y es como en las relaciones tóxicas, que de repente tu pareja te empieza a decir, no, no me gusta mucho que te juntes con esas tus amiguitas porque son unas locas. Y poco a poco hacen que te alejes, te alejes, te alejes y solamente cuentas con tu pareja o con tu persona. Y que se convierte en tu único vínculo, digamos, ¿no? Y te separa del resto. Sí, yo sentía eso, entonces creo que de alguna forma eso me generaba rechazo y también que empezó a haber tantos cambios en mi amiga. Por ejemplo, otra cosa loca que hizo este tipo fue decirle que su familia no era su familia. Le dijo, el cuerpo que tú estás habitando tenía otra alma. Esa alma murió en un accidente cuando tenías tal edad. Luego tú has entrado a ocupar este cuerpo, entonces tu familia no es tu familia. Y mi amiga no tenía buena relación con su familia. Entonces decía, ahora tiene todo sentido. Porque yo nunca me he sentido parte de mi familia, mi mamá siento que siempre me ha tratado diferente, yo nunca me he llevado tan bien como mi hermana se lleva con ella, entonces sí, mi familia no es mi familia, yo soy otro ser. Y le cambió el nombre, la alejó un montón. Ese tiempo yo ya me alejé de mi amiga por mucho, mucho tiempo, se alejó de su familia, porque se empieza a cerrar y cerrar y cerrar cada vez más el espacio, ¿no? Oye, qué complicado. Yo siento que es igual, tiene que ver mucho con jugar con la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Y aprovecharse de esa... A ver, somos seres humanos en muchos aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida y casi siempre nos sentimos vulnerables, ¿no? Y creo que es aprovecharse un poquito de esa vulnerabilidad para tratar de venderte la idea de que va a satisfacer una necesidad y aprovecharse. Sí, se aprovechan de tus heridas, porque también las personas que guían estos espacios son expertos leyendo las necesidades de los otros. Entonces, como que te conocen y van tanteando como por qué lados ir. Yo creo que es igual que para los que desconfiamos un poco de los brujos y cosas así, que yo digo, ay, ¿por qué me está enviando solicitud de amistad? ¿Quiere ver mi Facebook para decirme lo que yo ya he publicado? Creo que es un poquito así con estos, como que te dicen cositas generales y luego tú vas explicando muchas cosas y van sacando información y al mismo tiempo usando la información para hacerte creer que ellos saben más de ti y te muestran de alguna forma un camino diferente. Te dan como la opción de tener una vida más placentera porque sientes, de alguna forma no te sientes satisfecho con la vida que tienes. No solamente eso, ¿no? Sino que ese lugar te va a hacer sentir bien. O sea, no es que tú te vas a sentir bien contigo misma o contigo mismo, sino es ese lugar el que te va a hacer sentir bien. Este es el camino de la verdad, digamos, ¿no? Sí, y eso empieza a generar dependencia. Porque no es como, quiero que tú te desarrolles espiritualmente y seas capaz de regularte a ti. No, dependes de este lugar que ellos han construido. Muchas veces sientes que dependes de esta persona. Otra cosa que sé de esta persona es que tuvo 2 relaciones con 2 jovencitas, porque el señor es mayor, ya tiene como 60 años, si no me equivoco, aunque se ve bastante joven, se ve mucho más joven, y tuvo relaciones con 2 jovencitas de ahí, y una de ellas que ya no está con él, sigue hablando de él como, él me ha salvado la vida, yo no sé qué habría sido de mí sin él, porque él me ha sacado de estos problemas que yo tenía, y a pesar de que le ha hecho mucho daño, ella lo sigue santificando y para ella es lo máximo.
Claro, sí tiene que ver mucho con la normalización de esto. Es que para mí también es un ejercicio del poder y aquí teníamos una discusión, ¿no? ¿Es tienen o no tienen poder? Yo creo que sí tiene que ver mucho con el ejercicio del poder para manipular, como te digo, y aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas. Este testimonio que acabas de dar me recuerda a una vez cuando estaba trabajando en un medio de comunicación, hablamos con las niñas adolescentes que eran víctimas de proxenetas. Ah, ya, claro. Eran niñas, bueno, adolescentes, ¿no? 17, 16 años más o menos. Y cuando los policías le hacían el interrogatorio era, pero es que yo quería estar ahí. Es que este hombre me ha salvado porque con eso yo puedo pagar lo que como, puedo pagar la luz. Y si esa persona no hubiese estado, yo estaría en la calle pidiendo. Y es como, hay un discurso de justificación por lo que han vivido y es como que lo mismo, ¿no? Lo que tú decías hace rato y me hizo ahí como que clic. Creo que es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que Sí, también sí. viven las personas que son secuestradas, que después de un tiempo realmente se creen que sus secuestradores las están salvando, las están cuidando. Creo que es un cachito diferente. En el síndrome de Estocolmo, cuando la secuestrada, digamos, se enamora de alguna forma del secuestrador, la diferencia es que te puede dejar la puerta abierta, pero tú dices, afuera me va a pasar peores cosas que aquí. Ajá. Entonces ¿no? te conviene. Entonces aquí todavía estoy segura, Sí. pero afuera me puede ir peor. Entonces, y creo que con lo que pasa en las instituciones como las sectas y demás, porque son instituciones al final de cuentas o se ponen en ese punto, es como un discurso institucional, ¿no? Ya. Gracias a esto, como lo que decía la Chío, gracias a esto estás comiendo. Gracias a esto tienes casa. Si no fuera por esto, ¿dónde estarías parando, no? O sea, si no fuera por mí, estarías en la calle. Entonces, la institución de las sectas funciona más o menos de esa forma, ¿no? Es como que este lugar te puede salvar, este lugar te puede sanar. Si te vas, uy, pecadora, digamos, ¿no? Como que vas a ser rechazada por toda la sociedad, porque con lo que contabas con este caso de tu amiga, por ejemplo, ni tu familia te quiere, aquí nosotros sí. Y es un discurso bien contradictorio, porque por un lado te dicen, o sea, como que te bajan el autoestima, Eso, te lo como pisotean. solo vales si eres parte de esto, pero al mismo tiempo hay una cosa de eres especial para mí. Eres especial, no, solo aquí podemos observar estas cualidades que el resto del mundo no valora. Entonces, sí es como que te da seguridad desde un lado, pero también está jugando con tu inseguridad al mismo tiempo. Por ejemplo, en este mismo lugar se creaban grupos. Ya. Él seleccionaba grupos. Para empezar, los enganchaba con la idea de que él tenía conexión con los seres. Los seres eran extraterrestres que según él le daban mensajes por medio de canalizaciones que él realizaba. Entonces, él decía que toda la raza humana éramos monos, que nos dejábamos llevar por nuestros instintos y los seres, las personas que eran parte de esta secta, eran personas superiores que estaban elevando su energía, su nivel de vibración y que tenían que dejar lo que hacen los monos. Entonces, habían cosas que se les tenían prohibidas y les decían que habían extraterrestres que daban mensajes y esos mensajes él los transmitía casualmente y de un día a otro les podía decir... Cambiar. Sí, por ejemplo, un tiempo les dijo que no podían comer carne, que no podían tener relaciones, que sí o sí tenían que usar sus nombres energéticos. Después creo que les permitió usar sus nombres normales, digamos. Y de un día a otro decía, ahora sí pueden comer carne. Los seres dicen que ahora sí pueden comer carne. Y llegó un punto en el que, incluso en un periodo, les dijo que solo podían comer lechuga, huevo, café y agua. Y las personas que han pertenecido a este espacio, casi todas tienen problemas estomacales súper serios porque los sometía a dietas muy estrictas. También a las chicas les decía como que tenían que eliminar la grasa de su cuerpo, las ponía a hacer rutinas muy fuertes de ejercicio, porque como que la grasa contaminaba la energía y no las permitía conectarse con la energía superior de los seres y no sé qué. Ay, no, qué miedo. Igual eso quería comentarte. Igual siento que mucho el objetivo blanco de estas sectas y de las instituciones, igual algunas religiosas, son como las mujeres, ¿no? Porque son o sea, se convierten en objetos también. Es como que siento que son la mayoría del
público objetivo para reproducir un tipo de violencia sexual que igual es institucional, creo yo. Cuando se habla de como las características de lo femenino, lo masculino, las mujeres y los hombres, una característica que se le atribuye mucho a las mujeres es como una conexión espiritual más profunda que los hombres. No sé si tiene que ver con eso, que me parece también irónico, así como en análisis más general, porque por lo general en las religiones más fuertes, más grandes a nivel mundial, quienes tienen cargos más altos son hombres, pero la mayor parte de seguidoras o de seguidores, las que tienen que obedecer, la mayoría son mujeres. En una iglesia, ¿cuántas monjas hay? Perdón por usar este ejemplo. Y hay un solo sacerdote. Exacto. Siempre es como unos cuantos hombres guiando a un grupo de mujeres. Y yo creo que también tiene que ver con eso, que tenemos por lo general una tendencia a buscar más esta conexión espiritual. Sí, no, qué miedo. Igual me hace recuerdo mucho, no quiero hablar en específico, pero era de un caso que pasó en México, que era el padre Maciel. Es un caso así bien mediático que se denunció durante muchos años y era básicamente él empezó a constituir como redes de jóvenes católicos, por así, y lo que él hacía es abusar sexualmente de las niñas y las mujeres que se unían a esto, ¿no? Y sus familias y sus madres y las niñas. Entonces, igual era, este personaje trabajaba mucho con esto de la idea de los valores cristianos, de que tú eres una persona especial, de que tú tienes una misión en el mundo, tu misión es servir, y el servicio como tu misión de vida, y los empieza a adoctrinar a muchas mujeres y jóvenes, y creo que fue uno de los casos de violencia sexual relacionada con la Iglesia Católica más horrible de la historia en Latinoamérica. Y como te digo, jugaban demasiado. Y no era que manipulaba solo a las niñas, a las adolescentes, ¿no? Sino a sus familias, incluso para que sus familias fueran quienes las llevaran. Estaba en colegios, unidades educativas, que le ponían un cuadro al padre Maciel, así porque él es el pastor, el guía, ¿no? Entonces, a veces sí es de terror, ¿no? Jugar con ese tipo de cosas. Y también es jugar con las ideologías, porque hay personas que realmente creen en su conexión con un Dios, ¿no? Y utilizan a estos tipos de personajes para fortalecer esa conexión y se aprovechan de eso para obtener ese tipo de cosas. Creo que uno de los aspectos que se repite en cuanto a las sectas y este tipo de grupos que los podrían llamar de otras formas también, es el concepto de obediencia, porque no es como una invitación a reflexionar, a pensar, criticar, ven, vamos a cuestionar juntos. Es fe, es creer sin ver. Entonces, se tergiversan conceptos que me parecen súper lindos y los utilizan para su propio beneficio. Entonces, no sé si hay una serie que les recomiendo mucho ver en Netflix. En inglés es Keep Sweet y se ha traducido como Sé dócil, que habla de un caso real que pasó en Estados Unidos de una secta, pero que ha agrupado miles y miles. Han comprado un terreno enorme, han construido prácticamente una ciudad en una parte que era básicamente desierto. Han sido 2 generaciones o 3 generaciones de padres que han guiado. En este caso eran personas mormonas, han usado la religión mormona con este objetivo. Han casado niñas de 11, 12 años con un hombre de 80. El tipo tenía más de 60, 80 esposas. Y también como se maneja en el caso de las religiones, dentro de la religión, mucho tabú sobre el sexo. Las niñas se casaban sintiendo que estaban colaborando, que su función en la tierra era cuidar, apoyar a su esposo, que su forma de acercarse más a Dios, porque se juega siempre con la idea de espiritualidad, era siendo esposas. Entonces, ¿qué honor más grande que ser la esposa del líder? Entonces, había niñas de 12, 13 años que se casaban y no sabían siquiera lo que implica estar casada con alguien. Recibir su primer beso, que sea de un anciano, y luego tener su noche de bodas, que no entienden lo que está pasando, que claro que es abuso. Y es abuso en el que los papás, otra vez, entregan a sus hijas, porque toda la comunidad cree en esto. En este caso, por ejemplo, él les decía como que eran una comunidad, entonces todo pertenecía a la comunidad, pero la comunidad estaba a su nombre. Entonces, las empresas, las casas, las propiedades, todo lo ponían a nombre de él. Entonces, si en algún momento había un despertar de alguna persona que empezaba a cuestionar lo que este hombre hacía, lo votaba o tenía una relación de dependencia porque ni siquiera no tenía dinero propio, su auto, su casa, todo le pertenecía a él. Entonces no podían salir y cuando alguien se les revelaba, le quitaba a su familia. Eso se ve en el documental, como un hombre que se estaba alejando del camino de Dios
Así lo pinta y empieza a hablar con los otros, porque también otra característica es que se crea división, ¿no? Se crean grupos que empiezan a chocar entre ellos. Entonces, decía, se está alejando del camino, entonces lo excluyen de esta religión, le quitan a su familia y tenía a su esposa y sus hijos y le entregan a su esposa y sus hijos como si fueran objetos a otro hombre. Le dice, ahora ella va a ser tu esposa y ellos son tus hijos y te encargas de ellos. A ese punto llegan con la capacidad de captar, engañar, manipular y tomar el poder sobre las personas, porque ya no piensan, o sea, ¿quién conscientemente dice, sí, le voy a dar todas mis propiedades, mis recursos a otra persona? ¿Quién le da el poder sobre tu familia, sobre tus hijos? Es increíble. Creo que más que engaño es como manipulación, ¿no? Sí, es una manipulación. Y es una manipulación sistemática, ¿no? Sí. De hecho, o sea, lo primero que haces es como que construir esta red o comunidad. Me hace recuerdo mucho como para que se entienda los sistemas políticos que existen actualmente, sea de derecha, de izquierda, lo que ustedes deseen. Es como que el pueblo ha hablado, ¿no? Y el pueblo en un primer momento son como 20 personas. Sí. Y el pueblo se convierte en 20 personas como representación máxima de el sentimiento universal, mundial, qué sé yo. Entonces, esta manipulación sistemática que se va haciendo se convierte en la realidad de las otras personas, ¿no? Y ya no se piensa dentro de todo, es decir, tienes un adoctrinamiento tal que si el líder, ¿no? Me hace recuerdo el capítulo de Los Simpson, el líder. Si el líder dice como que esto es blanco, todos tienen que decir que es blanco, ¿no? Y si tú refutas que eso es blanco, te van a señalar y te van a decir quién eres tú para decir que esto es blanco si tú no conoces nada, si estás dentro de la ignorancia. Y es otra de las cosas que son como repetitivas en las sectas, es que hay una idea de escalonamiento, ¿no? Sí. Hay una escala. Una jerarquía. Tú entras, hay una jerarquía. Tú primero entras, pero no. Hay cosas que tú todavía no estás permitida saber ni conocer, ¿no? Entonces, cuando subes de nivel, bienvenido, bienvenida, puedes acceder a esta información y estas otras cosas que solamente algunos conocemos, ¿no? Entonces ahí también hay esta relación de privacidad, digamos, de que no puedes comentar lo que te está pasando al resto, porque ellos no lo van a entender, tú sí lo puedes entender. Entonces, esta manipulación sistemática creo que es muy complicada como que de entenderla al inicio, porque realmente al inicio no sabes lo que está pasando, y para poder identificarte con eso tal vez recuerda tu relación tóxica más cercana. Después de años te das cuenta de, por Dios, estaba en una relación tóxica, ¿no? Y esto que hacía era violencia. Exacto. Y esto que hacía era violencia. Entonces, es muy complicado y esto que decían anteriormente que era muy interesante también, como que al hombre siempre le da la posición de saber, ¿no? Es como que hay una cuestión social nomás, que al hombre se le da este lugar de poder, ¿no? Como de saber, de conocimiento. Y ese conocimiento se lo utiliza como una especie de poder, ¿no? Sí, hay una serie que es muy buena también, Unortodoxa se llama, y ahí se ve como una chica que es judía, la casan y él no sabía, al menos en este caso se muestra, que solamente los hombres pueden leer la palabra. Solo ellos tienen el acceso a la Biblia. Y esta chica era una rebelde que a escondidas encontró una Biblia y la empezó a leer. Entonces ella tenía un problema para tener relaciones sexuales con su esposo porque no podía, tenía mucho dolor y lo sufría. Entonces su esposo como que empezaba a exigirle, como que estaba cansado de ser paciente con ella, y en un punto ella se enoja y le dice, pero incluso los textos sagrados hablan de esto, dicen, nos prometen algo, por lo menos algo de placer a las mujeres. Y él se ofende y dice, ¿cómo es posible que hayas leído eso? Porque saber que ellos sepan esto que dice la Biblia les da el poder para poder presionar, hacer que sus esposas hagan cosas sin saber realmente lo que dice el libro oficial, ¿no? Que eso también es clave en las sectas. Ellos, los líderes, los más grandes, los que son de la élite en las sectas, tienen acceso a más información que los otros. Y si tú no tienes acceso a la información, entonces solamente te queda hacer sin pensar las cosas. En teoría más información, ¿no?
porque en realidad esa información la encuentras en todo lado. Ahora, por ejemplo, la encuentras en todo lado. Pero esta, por ejemplo, idea de conexión con esos seres, ¿no? Es como, ya, pero ¿por qué solo tú? Exacto. ¿Por qué no todos los que están ahí, ¿no? En el mismo grado? ¿Por qué no cada quien puede descubrir su camino a su manera, ¿no? Es como que monopolizar la creencia, la vulnerabilidad, la sensibilidad de los demás y te aprovechas de ella, ¿no? Y así funciona, creo, en varios sistemas, no solo en el sistema espiritual, ¿no? En el sistema político, sistema social. Entonces, creo que se reproduce de alguna Y manera. es bien loco eso porque, o sea, nosotros planteamos la idea de sectas como, uy, una secta, ¿no? Pero este último tiempo, por ejemplo, hemos ido a un lugar hace un cacho de tiempo, no lo voy a decir como para no involucrar a todas las personas, pero hace un tiempo fuimos con Saraí y algunas personas más a un pueblo donde nos hablaban justamente de cómo cierto sistema político llegaba a llevarse a niñas y mujeres para ofrecerlas sexualmente. Exacto. Pero a través de una ideología, o sea, no Política. es que una ideología política. Y eso también se convierte en una secta. Claro. Entonces, es como... La palabra está muy estigmatizada, pero es más común de lo que queremos aceptar. Exactamente. Es como que ¿a qué le llamamos secta? ¿No? Solamente porque tiene un componente espiritual, Exacto. le vamos a decir como, uy, esta secta. O realmente todo lo que nosotros a veces hacemos en nuestra vida o en lo que nosotros encontramos en nuestra vida, podemos decir como que, oye, esto puede ser parte de una secta. Ya, sí. Volviendo al punto a este de que no es como las relaciones de violencia, porque al final esta es una forma de violencia, ¿no? Ajá. Dicen, ¿cómo has sido tan tonta y se ha quedado en esta relación por tanto tiempo? Lo mismo pasa con las sectas, ¿cómo has caído en una secta, no? Y la verdad es que funciona igual que la violencia en pareja, que es gradual, empieza de poquito y cuando te das cuenta, ha escalado a un nivel que podría casi tu pareja matarte. Lo mismo pasa en las sectas. En el caso de esta que existe en Cochabamba, lo que me cuentan es que primero vas y es como un espacio de meditación. Que de estos ya sabemos que hay muchos, así que hay que tener mucho cuidado cuando ingresamos a uno de estos. ¿Y crees que es un espacio seguro, pues, no? O sea, cuando vas y siento que no es, voy a ir a que me manipulen y a que se aprovechen de mi vulnerabilidad. No, tú vas, voy a ir a sacar lo mejor de mí, a construir un espacio seguro porque estoy pensando en mí. Entonces, yo creo que igual vas con esa intención. Sí, 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 totalmente. Y también tenemos este estereotipo, ¿no? Como es una persona espiritual, tiene que ser buena. O te sorprendes de que alguien espiritual como que tenga un ego, pero entre brujos, terapeutas, en este mundito espiritual hay mucho ego. Charles Manson era espiritual, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado y no confiar simplemente porque consideras a alguien espiritual. Bueno, lo que hacían en este espacio era que primero era como un espacio de meditación. Entonces, primero ibas, meditabas, tranqui. Luego, como que ibas escalando conforme más tiempo pasabas y más empezabas a pertenecer. Luego, las meditaciones que eran como privadas, en unas camillas, en unos espacios como bien chiquititos. Y cada vez pertenecías más, hacían más actividades, te integraban más. Incluso se hacía algo que le llamaban corte. En ese tiempo les hacían quemar su ropa, que les traía recuerdos del pasado, casi con la ropa que has pecado, no era este el discurso, pero era algo así, que te trae recuerdos de tus exparejas, de las veces que has tenido relaciones, que ya no puedes tener relaciones sexuales con nadie. Entonces, tienes que quemar toda esa ropa porque guarda esa energía. Les hacían quemar su ropa, hacían como una especie de ceremonia, le decían el corte, les ponían otro nombre y era como, ahora empieza... Estás cerrando tu pasado y estás empezando de alguna forma un nuevo camino, un camino espiritual. Entonces, cada vez con estas cositas te van haciendo más parte. Y, por ejemplo, a una de las personas que iba a este espacio le decían, es que tú no estás tan conectada, a ti te cuesta más fluir con la energía, no sé qué. Y ella no entendía qué era fluir con la energía, qué era conectar, porque no lo experimentaba en su cuerpo. Y nadie se lo decía. Ella preguntaba y nadie se lo decía. Hasta que por su cuenta descubrió que una de las formas más potentes de conectar y canalizarte con los seres era que él empezaba haciéndoles masajes linfáticos, como que les quitaba la grasa del cuerpo y para eso tienes que estar desnuda. Entonces era un espacio privado y les decía como que algunas veces, como esta vez sí se ha logrado bien eliminar la grasa, creo que tienes que aprovechar este momento para hacer una canalización. Y otras veces decía, no se ha logrado. Y lo que era la canalización, básicamente, era que empezaban un proceso de meditación en el que él empezaba a activar los chakras
y por eso lo veían con tanta normalidad. Igual que activa mi chakra corazón, activa mi chakra sexual. Entonces ha llegado el punto en el que estimulaba el, voy a decir clíptoris, para que no nos estén raleando por redes sociales, pero les estimulaba el clíptoris, introducía dedos, estimulaba, incluso las personas llegaban a tener orgasmis, que sabemos lo que quiero decir, en estas canalizaciones. Y la persona que me cuenta estas historias es como, nunca lo vi como sucio, porque es tan secuencial. Y si me decía que es igual que activar mi chakra corazón, y me dice, al menos conmigo no llegó tan lejos, pero sí conoce historias de una chica que incluso, el tipo, eso sí me acuerdo, usaba niños muy grandes. Estoy dando estos datos también porque yo creo que lleva 20 años trabajando este señor aquí. Si hay personas que escuchan esto, yo creo que van a reconocer y que sepan, que reflexionen, que sepan que no son las únicas personas que lo han vivido y que hay personas que están hablando de esto, que se pueden juntar, porque la persona que yo conozco me dice, pucha, hay personas con las que quisiera volver a conectar porque yo me he alejado. Cuando pasó una situación muy fuerte con él, me alejé y me fui y no sé qué ha pasado con las personas con las que yo estaba conectada, que estaban viviendo de alguna forma lo mismo que yo. Entonces, esta persona usaba muchos anillos y el torpe llegó a introducir sus dedos con anillos muy grandes al punto de hacer sangrar a la chica a la que estaba haciéndole la canalización. Y así, era secuencial, parece que lo hizo con varias chicas del lugar. La persona que yo conozco que fue parte de esto me cuenta que para ella era todo normal porque no sentía mala intención. Ella se siente muy conectada con sus límites y como que podía sentir si alguien lo hacía con mala intención y nunca vio que lo estaba haciendo así hasta un día que le estaba llevando a su casa y de la nada tomó la mano de mi amiga y lo puso sobre su miembro. Y ahí fue como, claro, no estamos en un espacio espiritual. ¿Por qué me estás haciendo esto? Y entró en shock, se despidió, se entró a su casa y después ya no volvió más al lugar. Y ha sido toda una ruptura muy dura para sí misma, porque no le han roto, no ha sido simplemente una forma de abuso sexual, ha sido un abuso respecto a todo lo que cree en su espiritualidad, ¿no? Justo, igual lo que decíamos, ¿no? Y este tipo de personas o que lideran estas sectas, por ejemplo, tienen un poder que no pueden ser denunciados, no pueden ser cuestionados, no pueden ser criticados, entonces son de alguna manera intocables, ¿no? Como tú decías, no creo que solo haya un caso, seguramente en estos 20 años de trabajo se han acumulado demasiadas experiencias de mujeres que han sido violentadas y vulneradas en sus derechos, pero que seguramente a este tipo nunca le va a pasar nada, ¿no? Nunca nadie le va a criticar, nunca, o sea, ni legalmente, ni moralmente, o sea, de ninguna forma. Es que también hay mucha vergüenza, como suele pasar también en otros espacios con los abusos sexuales. Hay mucha vergüenza de yo fui a este lugar, yo me quedé cuando estaba viendo ¿cómo no me he dado cuenta que no era normal que introduzca sus dedos en mi cuerpo? ¿Cómo no me di cuenta? Entonces hay mucha culpa, mucha vergüenza y también por otro lado creo que crean fanáticos tan fuertes que hay gente que no se sale y se queda creyendo en él y los defienden a capa y espada. En México ha pasado un caso súper fuerte, muy público, ha recibido el tipo más de 20 denuncias por abuso sexual y tiene millones de seguidores, no ha bajado ni un solo millón de seguidores. No. Creo que ha cancelado, este tipo hacía retiros espirituales y creo que ha cancelado un retiro y veías los comentarios, se ha creado una página para hacer la denuncia, para que más víctimas se unan a hacer la denuncia grupal y veías cientos de comentarios de otras mujeres diciendo, ay, ustedes son unas resentidas locas, yo lo conozco, él me salvó la vida, me ha sanado mi herida de mi padre, que yo estaba a punto de suicidarme, me sacó de las drogas, no sé qué. Entonces, un grupo muy grande de gente que los está defendiendo y por lo general estas personas tienen acceso a personas con poder. Entonces, terminan siendo intocables, esta persona sigue funcionando normalmente y es difícil de lograr pararlos de alguna forma, ¿no? Sí, qué crítico, por eso te digo, es bien complicado y eso también es una manera de ejercicio del poder que se vuelve hasta institucional, ¿no? Y otra cosita, igual otra pregunta que quería hacerte igual, Saraí, para charlar igual sobre ese mismo tema, es como que, ¿cuáles serían los efectos, ¿no? Los daños de vivir este tipo de vulneraciones o de peligros a la hora de pertenecer a una secta? Yo creo que jugar con lo que las personas creen es lo peor que puedes hacer, porque muchas veces tu espiritualidad es lo que te mantiene en pie, ¿no? Y lo que yo he visto en este caso es que las personas que abrían los ojos aquí se alejaban del lugar y su espiritualidad estaba rota, ya no podían confiar en nada. Es real lo de las meditaciones, puedo conectarme con mi cuerpo, puedo creer en las religiones, hay algo más allá. ¿Quién soy yo? ¿En qué creo?
porque si he caído en esto, si han jugado con esto, ¿en qué puedo creer? Y lo que hablaba con esta amiga que fue parte es que muchos mucho tiempo se han alejado de toda forma de espiritualidad y que muchos nunca han vuelto a conectar y otros han podido conectar poco a poquito con el tiempo. Yo creo que lo peor es que te hacen dudar de ti mismo. Ya no puedes confiar en lo que piensas, en lo que crees, en lo que eres, porque si te han cambiado hasta el nombre, si te han decidido sobre ti, qué comes, qué no comes, qué bebes, dónde vas, con qué personas te juntas, con cuáles no. Aparte te hacen ver como la secta, este espacio, este es el espacio seguro. Afuera hay el peligro, afuera están los otros, porque se crea esta idea de somos nosotros los que estamos conectados, los que sabemos de esto, los que estamos tratando de elevar nuestra energía, y están los otros que son casi el enemigo, con los que no puedo contar ni confiar. Para empezar, ¿cómo te sales de este espacio, que es el único espacio seguro? De tomar la decisión ya es súper complicada. Sales y estás con unos otros que ya no reconoces, ya no te reconoces como parte de ellos. Entonces estás en la nada, están estos y tú estás en medio. No tienes de qué agarrarte. Creo que es un buen chance también como para ubicarte, ¿no? Si hay alguien que te está protegiendo tanto, que todos los demás están mal, creo que es un buen chance para decir, creo que aquí hay algo raro que está pasando, ¿no? Sí. Porque creo que es justamente esta idea de lo sistemático que decíamos, de alejarte absolutamente de todo, ¿no? Todas las creencias alrededor tuya son malas, menos la mía o menos la de este lugar. Todas las personas alrededor tuyo son malas, menos las de este lugar. Incluso tu familia, ¿no? Como que toda tu familia está mal, que volviendo a esta idea de relación tóxica, es como que he escuchado muchas historias, por ejemplo, donde los hombres principalmente les dicen a sus novias, enamoradas y demás, es que tu mamá está loca, ¿no? Sí, es bien fregada tu mamá, mejor no. No te deja hacer nada. No te deja hacer nada, ¿no? Entonces ven aquí. Entonces, si todo, absolutamente todo alrededor tuyo está mal, quédate con nosotros o quédate conmigo. Entonces creo que es un chance de darte cuenta de que algo está pasando. Y porque después a la larga salirte de ahí es complicado y salirte de ahí es volver a construir una personalidad que ya la perdiste, ¿no? Porque ya estás perdido tu identidad, ese nombre que te ponen, que te han llamado por tanto tiempo y con el que tú te reconocías, ya no existe. Entonces, ¿a dónde vas a ir a parar? Porque es lo mismo que sientes en estas relaciones que se van construyendo, ¿no? Esto es lo único que conozco. Cuando salga, ¿dónde voy? Sí. O sea, ¿quién me va a abrir los brazos para decirme, para creerme primero y para poder estar al lado de esa persona sin ser cuestionado, cuestionada? Hay una sobreviviente de violencia de una sobreviviente de relación tóxica, digamos, en la que vivió violencia que casi la mata a su pareja. Ella decía, lo más duro no fue estar durante la relación, lo más duro no fue salir. Lo difícil y lo que nadie habla es qué haces cuando estás fuera. ¿Saben lo que es para mí ir a un restaurante y que me digan cuál es tu plato favorito, qué quieres pedir? Y no saber cuál es mi plato favorito. Ir a una heladería y no saber qué sabor de helado quiero, porque por mucho tiempo alguien más decidió por mí al punto que yo me he olvidado de quién soy. O sea, y la persona que fuiste antes de entrar a este espacio ya no existe. No puedes aspirar a voy a volver a ser la persona que era antes de esto, porque ya no existe. Esa persona ha tenido ciertas vivencias en este lugar que también han construido y destruido partes, ¿no? Entonces es salir como y empezar a borrar, a recordar algunas cosas, a construir cosas nuevas de tu identidad, porque tu identidad ha sido quebrada. Ay, qué denso. Sí, tiene que ver. Yo rescato mucho lo que ustedes decían. Es como que juegan demasiado con eso del sentido de pertenencia. A ver, somos seres sociales, tenemos una necesidad natural de pertenecer siempre, ¿no? O sea, y creo que manipulan esa idea de sentido de pertenencia y con tu identidad, de cambiarte de todo lo que creías antes y decir, no, ahora eres esta persona, ahora nosotros somos tu familia, ahora nosotros somos tu comunidad, ahora nosotros somos tu, no sé, tu tribu, no, etcétera. Y también con esa idea del pensamiento. Yo siento que todos los seres humanos tenemos como que la libertad de elegir cómo conectarte, en qué creer, la manera en la que quieres creer, los ritos que quieres creer, pero sí se critica, como decía Jorge, al momento de que
todos están en lo incorrecto, pero solo esa persona o solo esa ideología o solo esa posición espiritual es la que tiene la verdad, es la correcta. Es una idea totalitaria y el totalitarismo yo creo que es la contradicción a la racionalidad, a lo que es realmente espiritual, a la trascendencia. Entonces, cuando crees que no, este es el único camino, esta es la única verdad, ese pensamiento totalitarista es como que... Te quita el sentido crítico exacto, y es como reflexivo. no puedes ver, y tenemos mucha tendencia a que en lo que creemos sea lo único real, lo único verdadero y todo lo demás está errado. Sí. No voy a nombrar ninguna religión en específico porque creo que las religiones tienen sus cosas muy lindas y depende al grupo, porque ahora también hay muchos grupitos de cada religión que yo no entiendo y cada grupo interpreta los textos sagrados, cada guía te va a decir algo diferente y sabemos que hay muchas estafas también con la religión. Sí. Lo que decía el Jorge hace rato es muy cierto. Pensamos, uy, sectas, lejos, pero hay iglesias que funcionan como sectas. Por ejemplo, ¿cuántos casos hay de violencia sexual en las iglesias? Y por ejemplo, yo sé el caso de un familiar mío que por ser huérfano terminó en un hogar que eran cuidados por monjas y habían algunos sacerdotes. Un sacerdote en específico ha abusado de decenas, y creo que este caso hasta ahorita no ha sido denunciado, ha abusado de muchos niños, hombres, y las monjas los preparaban a los niños para llevar y entregárselos a estos hombres, y luego cuando se descubrió a este familiar lo sacaron del lugar, según entiendo, y este sacerdote tenía mucho dinero porque también en las iglesias igual pones plata. Entonces les ha pagado carreras en universidades privadas a algunas de sus víctimas, les compraba autos y con algunos hizo eso, con otros no. Entonces incluso había una cosa de resentimiento de si me hiciste lo mismo, si yo hice lo mismo por ti, entonces ¿por qué a ellos les das trato especial? Porque estaba tan normalizado lo que sucedía. Otra cosa que me parece interesante, que es también bien común, es el concepto de pureza, virginidad, que parece que es bien atractivo y sigo sin terminar de procesar. Creo que tiene que ver mucho con un complejo de perro, marcando territorio de yo fui el primero aquí. En este espacio, en esta secta, se hacía lo mismo. Entonces, habían chicas que eran vírgenes, que tenían más privilegios y tenían más atención del líder de este espacio. Entonces, como que la seleccionaba y les decía que por ser pura, su energía no estaba contaminada por la energía de otras parejas que hayan invadido y intoxicado su chakra sexual. Entonces, que podían conectar más, como que eran una especie de elegidas de alguna forma. Y si llegabas a este espacio habiendo iniciado tu vida sexual, entonces era como, pucha, el camino va a ser más difícil para ti porque no eres pura, ¿no? Y creo que hasta donde investigué, no aplicaba lo mismo con los hombres, no con ese nivel de intensidad. Y pasa lo mismo en muchas religiones, en muchas iglesias, que se juega con eso. Incluso este ejemplo que les daba el Jorge hace rato de el lugar al que fuimos, a un pueblito que en este caso era un contexto político, igual se buscaban niñas y por lo general se buscaba que fueran puras. Es que, mira, yo hace años leí un libro, no me acuerdo el nombre del libro, pero es de una persona que hizo mucha revisión bibliográfica sobre los líderes, o sea, te ofrece así una revisión bibliográfica de todos los líderes de todas las religiones y sobre sus libros sagrados, ¿no? Porque la mayoría tienen reglas, tienen credos, tienen libros sagrados, Biblia, etc. Y lo que él demostró es que de la mayoría de las religiones que él había mapeado, los líderes, ¿no? Los que eran los líderes, las cabezas, tenían denuncias de violencia sexual, como que ponte de los 10, 9. O sea, ¿qué tan relacionado está esto de la secta, de la idea totalitarista, con la concepción de las mujeres como objetos de la violencia sexual como tal? Entonces, él demostró y te muestra hemerográficamente qué fecha fueron denunciados todos estos líderes espirituales, religiosos y todo lo que tenga que ver, y te muestra con datos básicamente que 9 de esos 10 líderes fueron denunciados por violencia sexual y aprovechan y tocan palabras como estas, ¿no? Que tú decías, de la pureza, la virginidad, que igual son constructos sociales y culturales, ¿no? Sí, creo que hay una cosa de poder que siempre está presente en el sexo y que este deseo de poder que está en distintas formas casi siempre se presenta también desde la parte sexual. Exacto. Que no entiendo. Hay una frase que siempre me cuesta como interpretar que dice, todo se trata de sexo, excepto el sexo, porque el sexo se trata de poder. Y yo es como cada vez como, o sea, que todo en realidad se trata de poder y quieres obtener el poder por medio del sexo. Es como que me cuesta un poquito procesarlo.
Boom. Otra cosa que estaba pensando sobre los líderes de estos espacios, yo creo que la mayoría son narcisistas, ¿no? Por ejemplo, una estrategia que se utilizaba en este espacio es la triangulación. Entonces, ¿Eso qué era? lo que hace es que, por decir, hay tres personas, tres personas, está él y hay otras dos personas más. Entonces, lo que hace es generar conflicto entre estas dos personas, cosa de que no se comuniquen directamente entre ellas y la comunicación siempre tenga que pasar por él. Entonces, hace cosas, por ejemplo, en este caso les decía, ay, es que te tiene envidia porque tú estás más sintonizada, estás conectada. Entonces, el efecto es que esta persona no va a ir a hablar con la otra persona de las cosas que está pasando y viceversa. Entonces, incluso habían familias completas que iban a este espacio. Entonces, era de, no, tu mamá, igual que en las relaciones tóxicas, no, tu mamá se nota que tiene preferencias hacia tus hermanos, ella no te entiende porque tú eres diferente, pero ella no entiende que tú eres diferente. Y mi amiga que fue parte de esto me cuenta que eso le decía a ella sobre su mamá y al mismo tiempo a su mamá y al resto del grupo le decía, uy, ella es tan mala hija, pobrecita su mamá que es tan buena, pero ella es tan rebelde, y él la incentivaba a ser rebelde con su mamá, era como, ¡oh! No te ha dejado hacer eso, pareciera que te odia, ¿cómo es posible? Entonces iba la otra así como a chocar contra su mamá, a hablar mal de su mamá, y luego era como, miren. Crear el conflicto y yo soy el salvador. Sí, sí, y lo hace de tal forma que la información siempre tiene que pasar por él. Directamente los lados no se conectan. Y esa es una estrategia que usan los narcisistas, ¿no? Wow. Sí. Qué denso. Y creo que hay que estar bien conscientes de en todos los espacios espirituales nos ponemos vulnerables. O sea, creo que es el espacio más vulnerable en el que nos ponemos. Y otra historia que escuché, por ejemplo, es con ¿cómo se le dice? Bueno, no recuerdo cuál es su nombre, pero alguien que hace rituales espirituales de sanación, en Bolivia también, que viaja bastante, que hace, por ejemplo, tomas de ayahuasca, que es una planta sagrada, que cambia la fórmula de la toma de ayahuasca y hace que las personas queden inconscientes en los rituales y ha abusado de mujeres en este espacio. Él lo sigue haciendo, es una verdad a gritos, todo el mundo lo sabe, pero él sigue haciendo sus prácticas. Hay personas que de frente le han dicho, ¿cómo es posible que con esto que trabajamos, que es tan sagrado, que nosotros estamos tratando de que deje de ser estigmatizado, hagas esto, nos haces quedar mal? Y como que en los reclamos que le hacían, él decía, ellas vienen a mí, ellas vienen a buscarme. Entonces ni siquiera Ellas han consentido. Como que al tomar la planta o al acceder a él, le dan el consentimiento para que abuse de ellas. Y casos como este hay más. Por ejemplo, no sé muy a profundidad, hay otro espacio que hay también en Cochabamba en el que se hace yoga, meditación, distintos tipos de terapia. Y me decían todo el mundo sabe que la pareja de la dueña de este espacio, la que creó este espacio, ha abusado de varias chicas ahí y aparte ha tenido otras situaciones de violencia que no eran necesariamente sexuales. Y todos lo saben. Cuando yo he empezado a tomar clases ahí, me han dicho, oh, cuidado con esta persona porque hace esto. Todos lo saben, pero nadie lo para y continúa. Entonces, al final, si está así el contexto, hay que aprender a cuidarnos bien, a qué espacios, con qué personas. Para cualquier terapia alternativa que quieran probar. Yo soy muy pro terapias alternativas, yo pruebo de todo lo que resuena conmigo, pero siempre es buscar referencias de personas que conozcan a quienes lo están haciendo, referencias de personas que hayan vivido, que hayan tenido procesos con ellos, y hay que buscar más de una fuente, porque con esto de las tomas de ayahuasca he escuchado muchas malas historias, malas experiencias, que no solamente pasa con las tomas de ayahuasca, también me ha pasado en constelaciones familiares, ir a una constelación un poco por rebelde, digamos, con alguien que me han dicho más o menos, no me gusta, pero no me dijeron nada concreto sobre él. Y llegué al espacio y era como, este tipo tiene problemas mentales. Por primera vez en mi vida me he salido de ese espacio y ese es mi consejo, ¿no? Buscar bien a qué espacios espirituales vas a ir. Sí, eso, lo que tú decías es como que tener un sentido igual de ir investigando, de ir como que analizando un poquito y cuestionar también, ¿no? No perdamos la capacidad de cuestionar. Yo creo que la espiritualidad y todo lo que tenga que ver con esta onda es súper valioso porque es una manera igual de conectar contigo mismo, con tu vulnerabilidad. No por eso tienes que estigmatizar, pero también sé como una persona súper cuidadosa de que hay gente mala realmente que se aprovecha de esto y que puede ser muy peligroso para tu integridad física, psicológica, sexual, etcétera, etcétera. Sí. Creo que un tip es como que si
cualquier terapia alternativa, cualquier lugar de sanación o espiritualidad, si te da el chance de poder elegir a ti, Exacto. es un buen lugar. Pero si te dan una verdad, yo ya dudaría de ese espacio como tal, ¿no? Es como que, no sé, que de entrada entres, ¿no? Y como decía Saraí, es como que, tienes problemas con los hombres. Es como que, momento. Sí. O sea, primero charlaremos un ratito, ¿no? Y sé de lugares, sé de personas. Tengo dos maestros que amo mucho. Don Juan, por ejemplo, que sí sé que tenía, por experiencia, estos poderes así bien raros que uno dice, ¿esto es posible realmente? Sí. Sí, pero no cuando lo he conocido me ha dicho como que, oye, tienes problemas, ¿no? Ha sido como que muy respetuoso en la idea de, Exacto. Primero me conoces por este lado y seguimos hablando, y cuando tú desees entrar en un proceso podemos recién hacer cosas, pero yo no te voy a invadir tu espacio sin que tú me lo hayas pedido antes, ¿no? Sí. Entonces, cuando empezamos un proceso recién, después conocía sus historias, veía sus trabajos con personas que se acercaban y demás, pero él nunca les daba una verdad como tal, ¿no? Entonces, y creo que ese es un punto muy importante, digamos, cuando tú vas a buscar un espacio, que si alguien te está resolviendo tus problemas, ahí no es, ¿no? Sí. Amigo, amiga, date cuenta. Sí, creo que es importante yo creo que respeto y amor te considero suficientemente capaz y poderoso de hacerte cargo de ti mismo. Por ejemplo, en situaciones de amigas que han vivido violencia, habían momentos en los que me decían, ¿crees que tengo que dejarlo? Y yo nunca les dije, sí, tienes que dejarlo. Yo les decía siempre como, yo te amo y te respeto y creo que eres totalmente capaz. Tú puedes decidir. Si tú sientes que estás siendo tratada con el respeto y con el amor que te mereces, quédate. Si no es así, salí. Pero es como, tú puedes decidirlo, yo no lo voy a hacer por ti. Y el concepto de empoderamiento para mí también es clave porque es como, vamos a empoderar a los pobres, vamos a empoderar a los niños, vamos a empoderar a las mujeres. Cuando alguien diga eso, muchas personas lo dicen con inconsciencia de lo que conlleva, pero empoderamiento es tomar poder. No puedo yo decirte, Chio, te doy tu poder, porque entonces no es tuyo, es mío, de mí depende que lo tengas. Entonces tenemos que acostumbrarnos a poseer el poder sobre nosotros mismos y no querer hacernos los grandes con nadie más y así de, yo la voy a salvar. Que sepamos que siempre hay trampa cuando nos ponemos de salvadores nosotros mismos con otras personas, más allá de que sea o no un espacio espiritual. Eso. Sí, creo que ese es un chance importante, ¿no? Como que no darles poder porque no tienes. Si alguien te lo tiene que dar, no es tuyo. Sí, o sea, y tampoco no sé si tienes el poder para dar poder a alguien, No. ¿no? Exacto. Es como, No sé si es como, no sé, si ven Dragon Ball Z, no, es no, como que no. te voy a dar poder, o sea, creo que no. Al menos yo no me sentiría capaz con que dar poder a alguien. Sí. No es como que te enchufan un cargador, ¿qué hacen? No lo sé. Creo que sí puedes señalar cosas y decir, yo veo esto, pero tú verás cómo lo resuelves, ¿no? Que creo que es diferente de dar poder. Creo que eso es algo muy, muy importante. Las sectas están en todos lados. No solamente tienen que ver con algo espiritual, no solamente tienen que ver con algo religioso. Creo que donde hay una idea de ideología, de una creencia que es inamovible, que solamente esta es una gran verdad, yo creo que para mí es como que escapa de ahí, ¿no? Sí. Porque si hay una verdad, todo lo que tú digas va a ser falso. Sí. Qué valioso. No sé si decir algo muy controversial. Dilo. Dilo. Nos pueden funar. Nuestra primera funa. O sea, más. Estaba pensando, yo por lo general soy muy rebelde a todas las IAs, como a todos los ismos, todas las creencias. Y por ejemplo, yo no me identifico como feminista. Sí creo en los valores del feminismo, pero siento que hay grupitos del feminismo que funcionan también de alguna forma como sectas, porque allí no tienes opción de dar tu opinión. Hay alguien que tiene el poder
en este espacio y solo vale lo que dice esta y las demás replican. O alguien toma las decisiones de qué se hace y qué no se hace, y si tú te quieres plantear una alternativa o te niegas a hacer algún tipo de actividad, entonces es como que tú estás mal. Y ahí otra vez tú no puedes pensar, solo tienes que hacer lo que yo digo. Y creo que las bases del feminismo dicen todo lo contrario: ser rebeldes, cuestionar y criticar, y hay espacios, grupitos en los que no se está permitiendo. De hecho son excluyentes, ¿no? Son excluyentes, es decir, si no piensas, si no estás, es como que eres una persona que reproduce los valores del patriarcado, ¿no? De hecho, en algunos grupos, como hombre, yo no podría entrar, ¿no? Sí, porque son extremadamente totalitarios, son extremadamente excluyentes, y por eso es que aplica a todos los espacios, como yo digo, ¿no? Esto de la idea totalitaria siempre es bien peligrosa porque están en todos los espacios, y es súper fácil porque a los seres humanos tenemos el ego y nos gusta tener la verdad y saber que nosotros moralmente, intelectualmente, espiritualmente, políticamente, ideológicamente somos superiores que alguien o que algo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y como tú decías, que alguien es. Que alguien es. Como tú decías, yo creo mucho en los valores del feminismo, creo en los feminismos, pero sí hay que tener muchísimo cuidado en que no te lleven a estos extremos que tienen que ver mucho con el pensamiento totalitario, con el pensamiento único, ¿no? Y que no puedes aceptar otro tipo de forma de ver o pensar. Yo creo mucho en la idea de creer en la creencia. Voy a explicarlo. Si nosotros revisamos mucho de los textos de estas personas que han sido fundadores de ciertos movimientos, ya sean iglesias, ya sean movimientos políticos, ya sean movimientos sociales, vamos a encontrar un factor común, que es como que voy a cuestionar esta creencia en la que estoy viviendo ahora para poder resaltar algo. El problema son las escuelas que vienen después, que no se dedican a pensar, sino se dedican a replicar. Y creo que ese es el gran problema en general de las personas, de las comunidades, de los grupos, porque decimos es como que, no, él ha pensado diferente, entonces voy a pensar igual que él. Uy, qué rebelde que soy. Exacto. Sí, ¿no? Soy antisistema. Claro que sí, porque... Con este sistema. Sí, cierto. Entonces, si nosotros, o sea, cualquier creencia, en la creencia que estés, en la religión que estés, en la comunidad que estés, anda a buscar el referente que tengas de la persona, sea hombre, sea mujer, lo que quieras, o sea un ente espiritual. Anda a buscar toda la referencia histórica que tiene esa persona. Lo que vas a encontrar es que esa persona ha empezado a cuestionar sus propias creencias para empezar a decir lo que él estaba viendo. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y el aprendizaje que tenemos de cualquiera de estos seres, y juro que si hay alguien que me diga que no, que la gran verdad es esta, me voy a dedicar a revisar a esa persona para ver qué onda, porque Buda, Jesús, todos estos líderes así espirituales, políticos, Mao Zedong y demás cosas, ¿no? Tienen este factor en común. Es como que voy a empezar a liberarme de estas creencias. Exacto. ¿Sí? Voy a empezar a romper estas creencias, pero lo que no quiero es que sean seguidores de mi creencia. Quiero que ustedes piensen, quiero que ustedes reproduzcan amor, que reproduzcan paz, que reproduzcan tales cosas, pero no me sigan. Y el problema somos estos grandes rebeldes que somos nosotros, que te voy a empezar a seguir porque... porque tú tienes la verdad. Porque tú tienes la razón. Sí, es cierto. Exacto. Sí, totalmente cierto. Ha sido un placer hablar de este tema, que creo que es muy controversial, pero también muy importante para que todos reflexionemos sobre cómo nos estamos relacionando, de qué espacios estamos siendo parte. Y bueno, espero que no, pero si ustedes al escuchar este podcast han dicho, entonces tal grupo al que pertenezco es una secta, coméntenos para que vayamos viendo. Yo creo que hay algunos grupos de rugby, por ejemplo, que también funcionan como secta. Los deportes también pueden ser secta. Vayan comentándonos ahí, cuéntenos sus experiencias. Creo que siempre ayuda mucho poder identificarte con un otro y ver que no eres el único. También ese ha sido uno de los objetivos de grabar este episodio, porque en 20 años de experiencia de este personaje, quién sabe la cantidad de víctimas que hay allá afuera, y
creo que sería muy sano o sanador como ver, yo no estaba loco, loca, porque No. al salirte, quienes pertenecían al grupo al que pertenecías te rechazan. Entonces, yo soy el que está mal por haberme salido por cuestionar esto. Por no haber aceptado. Sí, entonces creo que puede ser ayuda mucho las experiencias, así que si tienen experiencias, casos conocidos, nos pueden dejar en comentarios, vamos a estar ahí leyéndoles con mucho amor y mandándoles todos los abrazos necesarios y esperemos que sanen las heridas tan fuertes que deja algo como una secta. Exactamente, ha sido un placer conversar, gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye. Sean críticos. Chao. Chao, chao.